Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy ya estuvieron trabajando, ¿no?, con las clases durante toda esta semana, y hoy vamos a estar viendo alteraciones metabólicas. ¿Tá? ¿Pudieron ver el material? ¿Pudieron leer? Se recibió ayer a la medianoche, profe. Ahí va. ¿Y tuvieron tiempo? ¿Pudieron ver algo? No. Bien, bien. Vamos a comenzar. Me presento, yo soy Alicia, igual ya nos habíamos visto el lunes. Alicia Manassi, soy docente de la facultad del departamento de niños, y bueno, vamos a trabajar esta temática hoy. Bien. Vamos a hacer un repaso, ¿tá? Para entrar en lo que serían las alteraciones, las complicaciones de paciente crítico. ¿Tá? Entonces empezamos por lo que es diabetes. ¿Tá? La diabetes es una enfermedad crónica, ¿tá? Y esta se manifiesta cuando el páncreas no produce insulina o no produce las cantidades necesarias que necesita el organismo, ¿no? O cuando el organismo no utiliza la insulina como debería utilizar, ¿no?, la que se produce. Y a todo esto, la consecuencia es que se elevan los niveles de glucosa en la sangre por encima de los que se consideran los valores entre rangos normales, ¿no?, los valores normales. En el tiempo, ¿tá?, una diabetes descontrolada puede llevar a presentar daños graves, ¿tá?, en todo lo que son los sistemas, los órganos, y a diferentes complicaciones, ¿no?, como enfermedades cardiovasculares, nefropatías, retinopatías, ¿tá? Entonces, por eso es importante un diagnóstico con un tratamiento oportuno, ¿no? Y esto es lo que podría llevar a prevenir o dilatar ciertas complicaciones. ¿Ah? ¿Cuáles son los signos y síntomas de la diabetes? ¿Tá? En los niños, ¿no?, se hace más dificultoso el diagnóstico, lo que al momento de diagnosticarla podría llegar a sufrir complicaciones graves, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Bueno, son pérdida de peso, ¿tá? El organismo, por el aumento de la glucosa, va a usar las reservas de energía, ¿tá? O sea, por el aumento de la glucosa en sangre y no tener la energía necesaria en las células, va a usar las reservas de energía que se encuentran en los músculos, ¿no?, y en las grasas. Polifagia, ¿tá?, que las células, al no recibir la glucosa, requieren más energía y por eso la aumenta de ingestas. Se da la anorexia en niños chicos, la poliuria, ¿tá?, para poder ser eliminada la cantidad excesiva de glucosa, se necesita más aporte de líquidos y hay un aumento en la poliuria. ¿Ah? Esto manejan, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que significa cada una de estas? Polifagia, poliuria, ¿no? ¿Polifagia qué sería? ¿Me escuchan? El aumento del apetito. ¿Poliuria? La frecuencia de la orina. Demasiado. Bien. Polidipsia, ¿tá? Al eliminar más agua, más consumo de agua, la sed, ¿no? También astenia, un cansancio, una fatiga, ¿tá?, por el uso de la reserva de energía, presencia de irritabilidad, glucosuria, ¿tá? Glucosuria cuando hay presencia, cuando la glucosa aumenta a una cifra de 180 miligramos, ¿no?, por decilitro.
una acidosis, ¿tá? Que vamos a estar, es una de las complicaciones que vamos a estar viendo, ¿tá? Al requerir la energía, ¿no? Las células al requerir energía, hay una degradación de las grasas, entonces se acumulan todo lo que son las cetonas, los desechos, ¿no? En la sangre, entonces puede llegar a complicaciones, ¿tá? Que es una de las complicaciones de la diabetes, y una de las complicaciones por la que termina siendo un debut diabético también, la cetoacidosis diabética, ¿tá? Y cetonuria, el aumento de cuerpos cetónicos en la orina. Vamos a ver los tipos de diabetes, ¿tá? Tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional. Diabetes tipo 1, que antes se conocía como insulino dependiente, o se nombraba, ¿no? Insulino dependiente, o juvenil, o inicio de la infancia, ¿tá? El sistema inmunitario del organismo va a atacar a las células beta del páncreas, entonces no se produce la insulina, ¿tá? Entonces, para mantener el nivel de glucosa entre rangos normales, se necesita la administración de insulina, ¿tá? El origen, la causa, no se conoce, ¿tá? Y se atribuye a factores ambientales, infecciones, genéticos, ¿tá? Es más frecuente en la infancia, pero puede empezar a cualquier edad, ¿no? Y los síntomas pueden aparecer bruscamente, ¿tá? Los más frecuentes, los que son más frecuentes son poliuria, polidipsia, cansancio, fatiga, ¿tá? Y después otros pueden ir apareciendo polifagia, trastornos visuales, pérdida de peso también es frecuente, ¿tá? Y como les decía, para poder mantener los niveles de glucosa es necesario un tratamiento con insulina inyectable, ¿tá? Aparte de, bueno, una alimentación adecuada, una actividad física adecuada, ¿tá? Y un control de la glucemia, ¿no? Y para todo esto es importante la educación, ¿tá? Y sostén tanto al paciente como a la familia, ¿no? Porque un adecuado control, ¿tá? De la diabetes va a elevar lo que es la calidad de vida, ¿no? Y poder prevenir o mitigar lo que son las complicaciones, ¿tá? Diabetes de tipo 2, no insulino dependiente, o cuando, inicio en la edad adulta, ¿tá? Al inicio, la diabetes del tipo 2 es cuando el organismo no hace un uso eficaz de la insulina, ¿tá? Hay una resistencia a la insulina y puede haber un aumento de la producción de la insulina, ¿tá? Esa es la diabetes tipo 2. Puede pasar que con el tiempo la producción de insulina sea insuficiente, ¿tá? Que ya el páncreas no esté produciendo insulina. Y ahí cambiaría el tratamiento. Por eso a veces la diabetes tipo 2 puede llegar a requerir insulina inyectable. Sí, ¿qué pasó? Como les decía, se decía la diabetes de la adulta porque se veía frecuentemente en adultos, pero se está viendo cada vez más en jóvenes y niños debido a la obesidad, ¿no? Entonces se está viendo también ahora. También se desconoce lo que causaría, ¿tá? Pero está relacionada también con la obesidad, factores ambientales y genéticos. Si bien los síntomas son similares a los de la diabetes de tipo 1, pero son menos drásticos, ¿tá? También el inicio puede ser asintomático
entonces el diagnóstico puede ser tardío y ya se podría realizar el diagnóstico con algunas complicaciones ya presentes, ¿tá? Como retinopatías, úlceras o neuropatías, ¿tá? El tratamiento es en base a la alimentación, el peso corporal adecuado y si no es suficiente, bueno, se inicia el tratamiento con la medicación, ¿tá? Si no se logra controlar la hiperglucemia, ¿tá? Y como les explicaba hoy, dependiendo de las alteraciones de la insulina, probablemente en algún momento pueda empezar con inyecciones de insulina. La diabetes gestacional, ¿tá? Es la diabetes en el embarazo, ¿tá? Que es cuando se da el primer diagnóstico. Es más frecuente después de las 24 semanas, pero puede ser en cualquier momento del embarazo, ¿tá? Cuando culmina el embarazo puede también sobrepasar lo que es este diagnóstico, o también, pero también tiene riesgos de presentar diabetes tipo 2, ¿tá? Y también el niño. Los diagnósticos se dan por los controles prenatales, ¿tá? No tanto por la aparición de síntomas, sino por los controles del primer y tercer trimestre. Y como factores de riesgo para presentar diabetes gestacional, es sobrepeso, antecedentes de diabetes gestacional, antecedentes familiares y tabaquismo, ¿tá? Y bueno, hay mayor riesgo de complicaciones en el parto y en el embarazo. Y el tratamiento también, control de la glicemia, una dieta y el ejercicio moderado de acuerdo a la situación. Hay también, ¿tá?, lo que se llama tolerancia anormal a la glucosa y también la alteración de la glucosa en ayunas. Que estos no se llegan a diagnosticar como diabetes, ¿tá? Son estados que se transitan entre niveles de glucosa altos, ¿no? Entre límites normales, ¿no?, de glucosa, pero hay un riesgo a desarrollar diabetes, ¿está? Hay también otras alteraciones. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, se Sí. escucha. Se trancó, voy a poner de vuelta. Ahora sí me deja. Bueno, y después hay otros tipos de diabetes, ¿tá? Diabetes monogénica, que es cuando se origina la diabetes a partir de un solo gen, porque la diabetes se origina de varios trastornos de varios genes, ¿no? La diabetes monogénica es a partir de un solo gen, que está la diabetes neonatal, que es a partir antes de los primeros 6 meses, ¿tá?, que es la infantil, y la diabetes en jóvenes, que sería después en jóvenes. Después está la diabetes por enfermedades pancreáticas, trastornos endocrinos, sustancias químicas o fármacos, ¿tá?, que pueden inducir a una diabetes, infección por destrucción de las células beta, diabetes que se originan por un trastorno en el sistema inmunitario, ¿tá?, que no de los que son los que producen la diabetes tipo 1, ¿tá?, por síndromes que se asocian con el síndrome de Down y de Prader-Willi, que son, el síndrome de Down es del 21 y el Prader-Willi del cromosoma 15, son cromosómicas. Diabetes como atípicas que no llegan a hacer un diagnóstico de diabetes ni tipo 1 ni tipo 2, porque si bien tienen
un diagnóstico y pueden sufrir complicaciones de otro tipo de diabetes, entonces no llega a ser diagnosticada ni una ni otra, ¿tá? Es la típica. Bueno, para diagnosticar la diabetes, ¿tá? ¿Cuál es el criterio, no, que se toma? Según la Asociación de Diabéticos, ¿tá? Se diagnostica diabetes sí, en el primer caso, ¿tá? Se cumplen uno o más de los siguientes criterios, ¿tá? La glucosa en sangre en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, o glucosa en sangre casual, ¿tá? Mayor a 200 miligramos por decilitros con síntomas de hiperglucemia, ¿tá? Y una glucosa en sangre mayor o igual a 200 miligramos por decilitro con la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que se hace 2 horas después de haber ingerido una solución con 75 gramos de glucosa, ¿tá? Entonces se diagnostica diabetes si se cumple uno o más de estos criterios. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Sí, se profe. escucha, no se ve la presentación, No, la hoja no está se en ve ahí. blanco. Ahí. Está porque salió de la pantalla. A ver si la puedo poner de vuelta. Ahí. ¿Está? Después, como vimos hoy, ¿no? La tolerancia normal a la glucosa, ¿está? Si se cumplen estos dos criterios, ¿tá? Sería diagnosticada, ¿tá? Que no llega a ser diabetes, pero llega a ser una alteración, ¿tá? La glucosa en sangre menor a 126 miligramos por decilitro, porque si es mayor ya sería, ¿no? En ayunas un diagnóstico de diabetes menor. Y la glucosa en sangre mayor o igual a 140 miligramos por decilitro y menor a 200 miligramos por decilitro cuando se hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿tá? Pero tendría que ser los dos criterios. Y después, la alteración de la glucosa en ayuna se diagnostica si se cumple el primer criterio o los dos, ¿tá? El primer criterio sería la glucosa en plasma en ayunas entre 110 y 125 miligramos por decilitro, ¿tá? Que no sería diabetes, pero sería una alteración, ¿no? En ayuna. Y la glucosa en sangre menor a 140 miligramos por decilitro después de realizada la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿tá? El criterio de ayuno, ¿tá? Que definen es un mínimo de 8 horas de ausencia de ingesta de calorías, ¿tá? Ingesta calórica. ¿Tá? ¿Les quedó claro la diferencia entre el diagnóstico, para el diagnóstico de diabetes? ¿Tá? Insulina. ¿Qué es la insulina? ¿Están? ¿Escuchan? Porque todo esto, lo que estamos viendo, ya lo vieron en Hormonas. nosotros de enfermería. Acá está. Es una hormona que se produce en las células betas del páncreas, ¿no? Y lo que hace es que regula la glucosa en la sangre, ¿tá? Nosotros, cuando nos alimentamos, todos, ¿tá? De los alimentos, ¿tá? Sacamos, ¿no? Hidratos de carbono, ¿tá? Los hidratos de carbono están compuestos por azúcares simples, ¿tá? Y almidón. ¿Tá? Los azúcares simples son de rápida absorción, o sea, la glucosa, la galactosa, ¿tá? Y el almidón es de absorción lenta, ¿tá? Y esto es importante,
¿Ah? Es importante porque en una hipoglicemia no se puede comer un alfajor, porque te va a elevar la glicemia, va a demorar como 2-3 horas, por el tipo de absorción que es lenta, y sí un agua con azúcar, porque el tipo de absorción es rápida. ¿Tá? Entonces, cuando comemos, ¿no? Todos los hidratos de carbono, los azúcares simples, van, se almacena, después que se transporta, va al intestino y se almacena en glucógeno, en forma de glucógeno en el hígado, y después lo que circula por la sangre, viene la insulina, los agarra y los pone adentro de las células, que es lo que va a transformar en energía, ¿no? Para funcionar el organismo. Pero en la diabetes esto no pasa, ¿tá? Porque hay una deficiencia de insulina, entonces no pasa esto, ¿y qué pasa? Queda circulando en la sangre. ¿Tá? La insulina va a actuar normalmente según la necesidad del consumo, ¿no? de lo que haya circulando. Y cuando estamos en ayunas, ¿no? En la noche, cuando estamos durmiendo, actúan las reservas del hígado de glucógeno para mantener la glicemia en los rangos normales. ¿Tá? Esto es lo que pasa. Entonces, los tipos de insulina. ¿Tá? Los tipos de insulina se clasifican, ¿tá? Según el origen, en animal, humana, biosintéticas y los análogos, ¿tá? De insulinas. Según la vía de administración, en subcutánea, intravenosa. Según la acción, corta o rápida, intermedia o prolongada. ¿Tá? Son los que se van a usar para la inyección de insulina, ¿no? Insulinas de acción rápida. Insulina cristalina, ¿tá? Inicio de acción a los 30-60 minutos, subcutáneo, pero es inmediato el inicio de acción intravenoso. ¿Tá? Pico máximo 1-5 horas, duración 6-10 horas, las vías subcutánea intravenosa que se pueden usar. ¿Tá? Las análogos aspartica, conocida como Novorapid, Apidra, Humalog. ¿Tá? Más o menos 10, 15, 30 minutos de inicio de acción, el pico máximo 3 horas, y duración de 3-5 o 6 horas. ¿Tá? Son los análogos. Después está la insulina de acción intermedia, que es la insulina NPH. ¿Tá? Inicio de acción 1-2 horas, pico máximo 6-14 horas, duración 16-24 horas. Y acción prolongada, ¿tá? Levemir o Lantus, que son los análogos, inicio de acción 1-2 horas, pico máximo 4-5 horas, y Detemir tiene una duración de 12-24 horas, y la Glargina, que es prolongada la duración. Las insulinas, todas vienen 100 unidades por mililitros, es la dosis que vienen todas las insulinas, ¿está? Vieron, no sé si ven a ver si les muestro acá. Bien cómo viene, que sería la que viene para el cartucho de las lapiceras. ¿Tá? Acá tenemos la cristalina y la NPH, vieron que es más lechoso. Son de 3 mililitros, ¿tá? 100 unidades por mililitro. Mientras esté en el paquete, ¿tá? Se guarda en la heladera. Después de comenzar a usar, ¿tá? Se puede quedar desde 4 a 5 semanas a temperatura ambiente. ¿Tá? Puede permanecer en la lapicera todo el tiempo que se use. ¿Tá? No es necesario estar en la heladera luego del comienzo de uso por 4 o 5 semanas. ¿Tá? Estos serían los viales, y acá serían los cartuchos los que irían en la lapicera. Bueno,
vamos a ver las complicaciones, ¿tá? Agudas de la diabetes, ¿no? Que podían ser también el inicio de un DU diabético o también complicaciones de algún trastorno en algún momento, que ahora vamos a ir viendo, ¿tá? Son la cetoacidosis diabética y la hipoglucemia, ¿tá? Bueno, la cetoacidosis diabética, ¿tá? Es cuando hay un déficit de insulina, entonces las células como fuente de energía, ¿tá? Van a utilizar la grasa, ¿tá? Y de los desechos de la grasa, ¿tá? Se van a producir los cuerpos cetónicos, ¿tá? Y los niveles elevados de las cetonas es lo que va a producir la cetoacidosis, ¿tá? ¿Qué síntomas pueden aparecer? ¿Tá? Son poliuria, polidipsia, pérdida de peso, dolor abdominal, un aliento cetónico, una dificultad respiratoria, que es la que se llama Kussmaul, que es una respiración profunda, deshidratación, alteración de la conciencia, intolerancia, vómitos, y shock con hipotensión, ¿tá? Que acá estamos, es importante en nuestra función acá, ¿tá? Que es más frecuente que ocurra, ¿tá? La cetoacidosis en un debut diabético, ¿tá? Que en un niño con diagnóstico de diabetes, ¿tá? 25 a 40% que ocurra la cetoacidosis y por ahí se diagnostique, ¿no? Que sea un debut diabético, ¿tá? Ocurre también en niños más pequeños porque la reserva de hidratos de carbono es menor, ¿tá? Y también puede ocurrir una cetoacidosis en algún proceso de alguna infección, ¿tá? Que ahora vamos a ver cuáles y cómo. Y también un diabético, diagnosticado ya con diabetes tipo 1, puede ocurrir por la alimentación, ¿tá? No seguir con la alimentación, o por un descuido, algo en la administración de la insulina, ¿tá? O por una alteración en todo lo que los otros pilares, ¿no? Como dije, la alimentación y también lo que es el ejercicio, ¿tá? Puede ocurrir, ¿tá? Como les decía, hay una deficiencia de insulina y una producción de hormonas contrarregulatorias, que son las que aumentan los niveles de azúcar, ¿tá? La lipólisis, que es la destrucción de las grasas, porque las células requieren la energía que no tienen del azúcar que queda circulando en la sangre. No hay insulina, entonces no la lleva hacia las células requieren energía, entonces utilizan las grasas, ¿tá? De los músculos, las grasas, entonces de la destrucción de las grasas está la cetona y se produce la cetoacidosis, ¿tá? Hay una alteración osmótica por la hiperglicemia y hay una deshidratación, ¿tá? ¿Cuál es el diagnóstico, no? ¿Cuándo se diagnostica la hiperglucemia? ¿Tá? La cetoacidosis. Es cuando hay una hiperglucemia, cuando esta es mayor a 200 miligramos por decilitro, ¿tá? La acidosis metabólica, ¿tá? Que eso lo vemos en los estudios de gasometría, ¿tá? Un pH menor a 730, ¿tá? El pH normal sería de 735 a 745. Cuando el bicarbonato es menor a 15, ¿tá? Que normal sería de 22 a 26. Y cuando hay una cetonemia mayor a 0,5 milimol por litro y una cetonuria,
¿tá? Que no tendría que presentarse. Que ahora vamos a ver los parámetros también. ¿Tá? ¿Vienen bien por acá? Sí, profe. Una Muy bien. pregunta, ¿esos valores son para los niños también? Son para los niños. Sí, sí. Ahora estamos hablando de los niños. Está bien. Niños, adolescentes. Pero sí, Ya. son para, o sea, No, porque sí, sí, sí. no, como a veces el valor de la glicemia yo la tenía que era, o sea, niños mayores de 6 años, entre 90 a Sí, sí. 180, como que me confundí un poco por los valores. Bien, perfecto. Es para todos. Estos valores es para todos. Acordate que el diagnóstico de diabetes, ¿cuánto era? Para un diagnóstico de diabetes. La glicemia mayor a cuánto en ayuna. 126, 126, bien. Y acá estamos ante una cetoacidosis, claro. que no tendría por qué ya haber diagnóstico de diabetes previo, ¿no? Claro, A sí, sí, partir de sí. aquí se puede Claro, porque se tiene que diagnosticar. generar la hiperglucemia para la cetoacidosis. Ahí va. Claro, está bien, perdón, De todo perdón, sería. profe, la No, no, está interrupción. bien. Pero pregunten, ustedes tienen que preguntar, porque acá estamos todos aprendiendo. Es un tema, no es fácil, no es un tema fácil. Nosotros acá, nuestra función en el cuidado, en el control es muy importante, y ahora van a ver por qué, y es muy importante. En los niños también este diagnóstico hay que diferenciar de otras enfermedades, ¿tá? Que vamos a ir viendo. Entonces, nuestra función es importante y tiene que quedarnos claro y después volver a repasar. No es que ya quede todo claro, sino que seguir repasando, pero está bien, ¿tá? Es para todos este criterio. Para los niños, sí. Bueno, como les decía, las cetonas que aumentan, ¿tá? Que se pueden medir por la sangre y por la orina. ¿Tá? La cetonuria por la orina y cetonemia por la sangre. ¿Tá? Inicialmente aparece la cetonemia. ¿Tá? Y estos exámenes, cuando se pueden aparecer evidencias, ¿tá? Cuando la glucemia en el niño es mayor a 200, ahí sí, ahí te declaro un poquito. La glicemia del niño es mayor a 250 miligramos por decilitro en ayunas, ¿tá? O cuando hay una persistencia de hiperglucemia durante el día que no se logra controlar, ¿tá? Entonces ahí se recomienda que pueden aparecer evidencias, ¿no? Rastros de cetonuria y cetonemia, ¿tá? Para tener los parámetros, ¿tá? De cetonemia, ¿tá? Cuando es menor a 0,6 se considera normal, ¿tá? Y se puede comparar en el momento, la cetonuria sería negativa, si se hace una cetonuria. De 0,6 a 1 hay indicios, cetonuria, indicios. De 1 a 1,4 sería una leve cetonemia, ¿tá? Y una cruz de cetonuria. De 1,5 a 2,9 moderada, que ahí ya haría un riesgo de cetoacidosis, ¿tá? En la cetonemia, cuando es 1,5 y 2,9 hay un riesgo de cetoacidosis. Dos cruces. Y después mayor a 3 ya es grave, ya hay una cetoacidosis, y son 3 cruces de cetonuria, ¿tá? Para el diagnóstico también de la cetoacidosis. Que estaría aportando al diagnóstico. El tratamiento, ¿tá? Que acá el trabajo en equipo es importante, el rol de enfermería es importante, ¿tá? Y como licenciados en enfermería tenemos que estar atentos a diferentes controles, ¿no? Que puedan llevar a complicaciones, ¿tá? Entonces, el tratamiento del shock, ¿tá? Por hipotensión, se trata la hipotensión, ¿tá? La primera hora, hidratación con suero fisiológico, ¿tá? 100 cc kilogramos hora, la primera hora, ¿tá? Después, si persiste la hipotensión, ¿tá? Son cargas de 10 cc kilogramo hora, se pueden hacer hasta 3 veces más, ¿tá? Por la persistencia de hipotensión, ¿tá? Se trata la hipotensión primero, ¿tá? La rehidratación, ¿tá? Después continúa en las 24 a 48 horas, ¿tá?
debe ser progresivo, ¿tá? Para evitar las complicaciones porque hay un riesgo de edema cerebral, ¿tá? Entonces no debe pasar los 10 cc kilogramo hora, ¿tá? Lo de 100 que veíamos en la primera hora, pero después no debe sobrepasar esa dosis, ¿tá? El objetivo de las primeras 24 horas, ¿tá? De tratamiento es rehidratación, aporte de electrolitos, ¿tá? Bajar los niveles de glucemia, normalizar el pH como hemos visto hoy, ¿tá? Y bueno, detectar y tratar otras causas que pueden, ¿tá? desencadenar una cetoacidosis, y no tiene por qué ser una diabetes, pero otras causas como la infección, ¿tá? Detectar y tratar, ¿tá? Reducir la glucemia, ¿no? Es progresivo, ¿tá? No es de golpe, ¿tá? Como tratamiento intravenoso al inicio, siempre solo se usa insulina cristalina intravenosa, ¿tá? La dosis es 0,1 unidades kilogramo hora, ¿tá? Y si la glucemia es menor a 300 miligramos por decilitro, se disminuye esa dosis, ¿no? Entre 0,5 y 0,1 unidades kilogramo hora. Eso se va haciendo según los controles, ¿tá? En lo de electrolitos, bueno, el aporte de iones, según exámenes, según lo que requiere y necesite, ¿tá? Y no se recomienda la administración de bicarbonato, solo si hay una acidosis severa, ¿tá? Después que se hace el primer tratamiento de la hipotensión, bueno, se hace solo si hay una acidosis severa descompensada, un pH menor a 7,01, como habíamos visto, el pH normal es de 7,35 a 7,45, ¿tá? Un pH menor a 7,01 y un bicarbonato menor a 5, ¿tá? Entonces ahí se hace cargas de bicarbonato, ¿tá? Pero no se recomienda al inicio por también complicaciones, ¿tá? El tratamiento de la hiperglucemia, ¿tá? Como les decía hoy, con insulina cristalina, 0,1 unidades kilogramos hora, ¿tá? Se hace en infusión continua, ¿tá? Y después de iniciado la corrección del shock, porque se inicia los primeros aportes en la primera corrección del shock, que dura hasta 48 horas, pero después de haber iniciado se inicia el tratamiento de la hiperglucemia, ¿tá? Como les decía hoy, es progresivo, ¿tá? Se quiere estabilizar, pero es progresivo y no se debe disminuir más de 100 miligramos por decilitro por hora, ¿tá? Para evitar también complicaciones como edema cerebral, ¿tá? La glucemia. De acuerdo a los niveles de glucemias venosas, ¿tá? Que es diferente a capilares, ¿tá? Se va a ir disminuyendo la insulina cristalina, ¿tá? La dosis. Esto es importante, que después lo voy a volver a repetir igual, pero ahora no es lo mismo la glucemia venosa que la capilar, y no es lo mismo la forma, ¿no? La extracción de sangre venosa, para glucemia venosa se manda una muestra al laboratorio, y la glucemia no porque extracción de sangre, ¿no? La jeringa, se llena el frasquito, se envía. Esa sangre no sirve para hacer con el glucomíter, ¿tá? La glucemia capilar. Es por la punción capilar que se hace, ¿tá? Y bueno, y el mantenimiento por 12 horas, 8-12 horas, se hace con insulina cristalina, ¿no? Entre 0,5 y 0,1 unidades kilogramos hora. Se va manteniendo según los controles, ¿tá? Y también, ¿tá? Se controla con la administración de glucosa hipertónica, ¿tá? Entonces hay un aporte de glucosa entre 3 a 4 miligramos kilogramo minutos, ¿tá? Que ahora vamos a ver todo cuáles son. ¿No? ¿Cuáles son las complicaciones que pueden aparecer, ¿no?
Por alteraciones electrolíticas, arritmias, ¿tá? Alteraciones cardíacas, arritmias. Otra complicación es el edema cerebral. En los niños, ¿no? En adultos hay otras complicaciones también, pero más se da en los niños. Estas son las que más se dan en los niños. Edema cerebral, ¿tá? Que es más frecuente entre las 8 o 12 horas antes de las 24 horas, ¿tá? De la cetoacidosis, ¿tá? Coma y muerte, ¿tá? El edema cerebral tiene como complicaciones la muerte, ¿no? Por eso nuestro rol es fundamental, ¿tá? En los cuidados es fundamental. ¿Cuál es la segunda etapa del tratamiento de la cetoacidosis? ¿Tá? Vimos que hidratación, control de la glicemia, ¿tá? La tolerancia a la vía oral, ¿tá? Que ya pasaron 2 días, ¿no? Todo va a depender de las complicaciones, de lo que lleve regular, ¿no? Cuando se comienza la vía oral, ¿tá? Se comienza con líquidos, ¿tá? Y después con una dieta, ¿tá? Que se raciona. Son hasta 6 comidas, ¿no? Cumpliendo con todas las colaciones, todo, ¿tá? Y la ración sería de 10 gramos de hidrato de carbono, ¿tá? Con un control estricto de glicemia, ¿tá? Siempre. La insulina subcutánea, ¿tá? Cuando ya está casi prácticamente corregida, muy leve ya corregida, ¿no? La acidosis se inicia, ¿tá? Siempre, ¿tá? En este cambio es importante el control de glucemia. Se recomienda que el control de glucemia capilar sea 6-7 por día, ¿tá? Hay más de 4, ¿tá? Para llevar un adecuado control metabólico, ¿tá? Bueno, la tolerancia viral es importante y que no haya cetonuria, ¿tá? Con controles, previa administración, ¿tá? De las insulinas inyectables, se va a adecuar a cada paciente, de acuerdo a cada paciente va a ser la indicación, y se va a realizar previo un control de glucemia capilar, y de acuerdo a los controles se va a realizar la dosis que esté indicada de acuerdo a cada paciente, ¿está? Y después que se inicie la glicemia, hasta 2 horas después que se inicie la insulina subcutánea, se suspende la insulina cristalina, ¿no? La intravenosa, ¿está? Pero después, hasta 2 horas después, ¿está? Bueno, y acá, como les decía hoy, ¿está? Que puede ser debido a infecciones, ¿tá? A infecciones, se llama la hiperglicemia de estrés en un paciente crítico pediátrico, ¿tá? Puede ser producida por infecciones, ¿no? Y presenta estos criterios de inclusión, ¿tá? Hiperglicemia en 2 muestras mayores a 150 miligramos por decilitro, ¿tá? En glicemias venosas, ¿tá? O hemoglucotés. Y en mayores de 6 meses con pesos mayores de 5 kilogramos, ¿tá? No sé si entienden la diferencia de acá. ¿Les queda claro cuál es la hiperglicemia de estrés en paciente crítico pediátrico? Que puede hacer una cetoacidosis, pero no diabética ni por un debut diabético, sino cursando una infección, ¿tá? Puede ocurrir, ¿tá? Puede ocurrir. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? ¿Cuándo puede hacerse este diagnóstico? ¿Tá? Porque acuérdense que, como hablábamos hoy, puede haber hiperglicemias por medicaciones, por tratamientos, por traumatismos, ¿no? Pero cumple estos criterios, ¿tá? En síndrome de estrés respiratorio, que ya lo estuvieron viendo, que es una insuficiencia respiratoria aguda de origen pulmonar o extrapulmonar, ¿tá?
puede presentarse este diagnóstico. En shock séptico, ¿tá? En un síndrome de respuesta inflamatoria con sospecha de infección o una infección confirmada, ¿tá? Cuando hay una disfunción cardiovascular o de hipotensión. Entran en criterio de este diagnóstico de hiperglicemia de estrés que puede producir una cetocidosis y complicación. ¿Cuáles se excluyen, que no entran dentro de este diagnóstico? Bueno, en usuarios con diabetes, insulino dependiente, ¿tá? Insuficiencia hepatocítica, una patología terminal con indicación de una reanimación y muerte o sospecha de muerte encefálica, ¿tá? Que puede tener alteraciones también, pero no entra en este diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Tá? Mantener la glucemia entre 90 y 150 miligramos por decilitro. ¿Tá? Entonces, como ven ahí, el tratamiento, si la glucemia es entre 150 y 220, la dosis de infusión de insulina cristalina. La glucemia entre 220 y 300, la dosis de 0,5. Y la glucemia mayor a 300, una dosis de 0,1. ¿Tá? ¿Les va quedando claro por acá? ¿Alguna duda? ¿Escuchan? Sí. Sí, se escucha así, por ahora no tengo duda. Bárbaro. Bueno, seguimos con el tratamiento, ¿está? Control del glucemia horario se hace con el glucómeter, ¿no? Capilar. Si baja la glucemia más de 75 miligramos por decilitro por hora, el goteo debe descenderse en 50%. Y si la glucemia persiste mayor a 150 miligramos por decilitro, se va aumentando el goteo de insulina, pero la dosis límite es 0,1 unidades kilogramo hora, ¿tá? Como veíamos hoy. ¿Tá? Esa es la dosis. ¿Tá? Cuando se llega al objetivo, ¿no? De controlar, el objetivo es controlar la glucemia. ¿Tá? El control de glicemia queda cada 2 horas, si sigue estable, pasa a cada 4 horas, y si a las 24 horas continúa estable, comienza a descenderse la insulina con los controles, ¿no? De glicemia, cada 4 horas, cada 6 horas, por 24 horas más, y después cada 12 horas, hasta finalizar el tratamiento, y se termina el tratamiento porque fue la alteración de la hiperglucemia por esa causa de, ¿no? Ese trastorno crítico del paciente. ¿Tá? Es importante, como ven este cuadro verde que está acá, esto es importante, que también lo vamos a hablar más adelante, pero para ir enfatizando que es importante, porque hablamos tanto de goteo de insulina, ¿no? ¿Tá? El goteo de insulina, ¿tá? Se hace 1 en 1, ¿tá? Un cc por una unidad. Son 100 unidades de insulina en 100 cc de suero fisiológico la dilución. ¿Tá? Se administra por bomba de infusión continua, y la preparación se cambia cada 6 horas. ¿Tá? Ahora vamos a ver por qué. ¿Tá? Pero eso es importante de los goteos de insulina cristalina. ¿Tá? Ahora vamos a ver la otra complicación que veíamos hoy, ¿no? Que es la hipoglucemia. ¿Tá? La hipoglucemia se considera cuando la glucemia es menor a 70 miligramos por decilitro. ¿Tá? Hay diferentes rangos, menor a 60, menor a 50, hay los rangos, pero se considera que es menor porque los límites normales, ¿no? Es de 70 a 90, entonces se considera que es menor a 70. ¿Tá? Y también va a depender ese diagnóstico de la presencia de síntomas. ¿Tá? No es lo mismo una hipoglicemia de 0,60 que de 0,50. ¿Tá? Para un individuo, no es lo mismo lo que siente y los trastornos que presenta a los 0,60 como a los 0,50. Entonces se trata diferente a cada persona. ¿Tá? Es importante
el control de la glucemia nocturna, ¿tá? Ya que se da con frecuencia hipoglucemias en la noche, ¿tá? Y pueden presentarse diferentes síntomas como taquicardia, sudoración, también sonambulismo puede ser un síntoma de hipoglucemia, ¿tá? En los neonatos se considera una hipoglucemia menor a 150 también. Pero ya dentro de los límites normales, que es 70, 50 miligramos 0,70 gramos. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? ¿Tá? Vegetativos o adrenérgicos, ¿tá? El organismo quiere mantener, ¿no?, los niveles de glucosa normales, entonces empieza con estos síntomas, ¿no? Palidez, taquicardia, sudoración, náuseas, dolor abdominal, temblores, vómitos, ¿tá? Y por déficit de glucosa al cerebro ya presenta otros síntomas: irritabilidad, debilidad, alteraciones visuales, cefaleas, confusiones, trastornos de conducta, llegando a convulsiones y llegando al coma. ¿Ah? ¿Entienden la diferencia? Los primeros, cuando el organismo intenta mantener los niveles de glucosa, bueno, empieza con estos síntomas, y después ya cuando hay un déficit de glucosa al cerebro, ya empieza con otros síntomas. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Tá? Control de la glucemia capilar, infusión en bolo de suero glucosado al 10%, la dosis sería 0,25-0,5 gramos kilogramo. ¿Tá? Hay un mantenimiento, ¿tá?, de 3-5 miligramos kilogramos minuto de suero glucosado al 10. Se administra, si se puede, ¿tá?, dependiendo de la situación que se encuentre, hidratos de carbono bioral de absorción rápida, como veíamos hoy, ¿tá? La diferencia entre los de absorción lenta y de absorción rápida. No es lo mismo un agua con azúcar que un alfajor, porque es diferente cómo las cadenas, las enzimas, ¿no?, la degradación, cómo se hace, entonces demora más tiempo uno que el otro. Entonces tiene que ser de absorción rápida. ¿Tá? Se monitorea continuamente, ¿tá?, de la glucemia capilar y los síntomas. ¿Tá? ¿Y cuáles son las complicaciones? Como hablábamos hoy: convulsión, daño neurológico y puede llegar a un daño cerebral irreversible, ¿no?, en una hipoglucemia prolongada. Daño neurológico, ¿no? Lo que hablaba hoy del control, ¿no? Los controles, cuanto más controles, la educación. ¿Por qué es importante los controles? ¿Por qué es importante la educación, un monitoreo continuo? Porque cuanto más estable, ¿tá?, sean los parámetros, ¿no?, el metabolismo, cuanto más estable esté, menos complicaciones, porque las complicaciones que pueden generar, ¿qué generaría como daño neurológico? Bueno, déficit de atención, ¿no?, trastornos en el aprendizaje, trastornos de la conducta a largo plazo. Entonces es importante el tratamiento continuo y un adecuado control metabólico. Por eso es importante la educación, el diagnóstico precoz y la educación. ¿Tá? Bueno, empezamos con los cuidados, que esto, como les decía hoy, nosotros cumplimos un rol fundamental, ¿tá?, en los controles, en la monitorización, ¿tá? Los cuidados de enfermería, ¿no?, que es importante, ¿no? Tenemos instrumentos para aplicar, ¿tá? El proceso de atención de enfermería, ¿tá? Un instrumento que tenemos que aplicar, que usarlo, es importante, ¿tá? La valoración, el diagnóstico, los riesgos, por qué, el control, ¿tá?, los datos, qué datos y cómo y cuándo, identificar cuáles son los riesgos, qué tengo que hacer primero, ¿no?
De acuerdo a eso voy a hacer, es lo que voy a hacer y las actividades que voy a cumplir. ¿Tá? Registrar todo, es importante llevar un control y un registro de todo. ¿Tá? Entonces vamos a aplicar el proceso, depende del paciente, ahora les digo por qué, vamos a realizar siempre el proceso de atención de enfermería, pero si estamos en una emergencia, ¿no? Ingresa un paciente, como veían el otro día, ¿no? El triángulo de evaluación pediátrica lo vamos a aplicar. ¿Tá? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? ¿Qué hacemos acá? Que lo estuvieron viendo el otro día. El lunes lo estuvieron viendo y los demás días también. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan qué es? ¿Qué valoramos acá? ¿Se acuerdan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Acá tengo algo. Profe, Bueno, ¿me escucha? sí, Ah, bien. sí, El triángulo ese se utiliza para valorar la apariencia, circulación y respiración. bien. Para el triage, digamos, puede ser. Bien, detectar rápidamente, ¿no? Porque un usuario, un paciente puede ingresar con estas complicaciones y hay que detectar, ¿no? A la emergencia y de ahí se empieza con el tratamiento y hay ciertos criterios, ¿tá? Según cómo esté el paciente, que a dónde va a ir, ¿tá? Puede ir a una unidad, hay criterios para el ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos. Una cetoacidosis diabética, ¿tá? Tiene ciertos criterios, ¿tá? Y, ¿qué puede ser? Que está acá. ¿Con qué criterio de los que están en triángulo ingresaría un paciente a una unidad de cuidados intensivos? ¿Qué valoramos y nos indicaría? La parte respiratoria. La parte respiratoria, ¿qué más? La circulación y el aspecto del paciente. ¿Qué más? Y la Los signos reacción del vitales. sistema nervioso central. Muy bien. ¿Tá? Entonces, se ingresaría por una alteración del estado de conciencia, ¿tá? Y si estamos hablando de este paciente con cetoacidosis, alteración del estado de conciencia, un desequilibrio electrolítico, ¿tá? Una descompensación metabólica grave, ¿tá? Como veíamos hoy, las alteraciones del pH, cuando ¿tá? Menor de 730, el pH, no se logra compensar, ¿tá? Cuando aparecen complicaciones, riesgos de edema, ¿no? Cerebral, entonces podemos detectar, ¿no? Complicaciones, ¿tá? ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Tá? Y tenemos otra escala, también tenemos que valorar neurológicamente al paciente también, vieron otras formas, ¿no? Tenemos la escala de Glasgow, después hay otros métodos para evaluar el estado de conciencia también, ¿no? Estuvieron viendo con el profesor. La escala de Glasgow, ¿tá? Que mide la apertura ocular, como dice ahí, la respuesta verbal y la respuesta motriz. Y ahí también está adaptada a los niños, ¿tá? Entonces, nos estaría indicando la gravedad del paciente, ¿no? Menor a 8, grave, ¿tá? Requiere también ingresos. Ya un poquito, ya con menor a 12 ya requiere ingreso a una unidad de cuidados intensivos. ¿Tá? Es un instrumento que se usa y tenemos que usarlo.
¿tá? Valorar, es importante. ¿Qué otras escalas estuvieron viendo para valorar la conciencia? Estuvieron viendo, ¿no? ¿Sí? No los veo yo. Bueno. Cuidado de enfermería en complicaciones de cetoacidosis. ¿Tá? Monitorización continua. ¿Tá? Si requiere una monitorización continua, va a ingresar a una unidad de cuidados intensivos también. ¿Tá? Un control más estricto. ¿Tá? Valoración continua. ¿Tá? ¿Qué es el ABC? Es una forma de valoración inmediata. Ujú. ¿Tá? ¿Qué es? ¿Qué valoraría el ABC? Valoración de apertura de vía aérea, puede ser. Sí. Respiración y circulación. Ventilación y circulación, muy bien. ¿Tá? Valoración continua, ¿tá? Según necesidad de oxígeno, ¿tá? Valoración pulsos, la perfusión, la hidratación. ¿Cómo valoramos acá? ¿Cómo valoramos los pulsos? ¿Cómo valoramos la perfusión? ¿Cómo valoramos la hidratación? ¿Cómo valoramos? Mediante observación, palpación y percusión. Bien, ¿y cómo? La perfusión, ¿cómo valoramos? La coloración de los miembros. Bien, ¿qué más? Hidratación, pulsos. ¿Cómo pueden estar los pulsos? Presentación de Godet positivo. Bien, ¿qué más? Pliegue, pulsos fuertes, débiles. Tiempo de recoloración, ¿está? Te tranco de vuelta. ¿Ven ahí? No ven, ¿no? No, profe. Bueno, a ver. Ahí. ¿Está? Si el Godet es positivo o negativo. Bien. Y también es importantísimo, ¿está? Por uno de los riesgos que hay, la valoración neurológica. ¿Está? ¿Por riesgos de qué que hablábamos hoy? En la cetoacidosis. ¿Riesgos de qué había? De edema cerebral, pueden haber complicaciones, ¿tá? Aumentar la presión intracraneana y pueden haber otras complicaciones, entonces debemos valorar todo lo neurológico. ¿Tá? ¿Cómo valoramos lo neurológico? Utilizando la escala de Glasgow. El Glasgow, ¿cómo más? ¿Qué más valoramos en lo neurológico? Que está ahí, les aparece ahí. El tamaño de las pupilas. Las pupilas. ¿Tá? La alteración, el tamaño de las pupilas. Es importante valorar cada una hora en las primeras etapas del tratamiento. ¿Tá? Las pupilas pueden estar normales, pueden estar midriáticas, que sería más grande de lo normal, una miosis más chica, pero una miosis ya sería por otro motivo, y una anisocoria. Las complicaciones pueden ser anisocoria, midriasis, pero más anisocoria, ¿tá? Cuando hay una anisocoria tiene que llamar la atención, y también valoramos el reflejo fotomotor. ¿Tá? Si es positivo, pero si es negativo ya nos llamaría un poco la atención de complicaciones. ¿Tá? Es importante. Y registrar, tenemos que registrar todo.
¿Ya hicieron valoraciones de pupila? ¿Ya han hecho? ¿Probado? ¿Sí? ¿A la luz? Con una luz, una linterna. Sí, en adultos, profe. Bien. ¿Ah? Bien. Colocación de 2 vías periféricas para la rehidratación. ¿Tá? También se coloca vía para tener una para hacer exámenes de sangre. También se recomienda una sola vía para el goteo de insulina. ¿Tá? Si no es posible, si no se logra en urgencia, otra vía de elección en urgencias es la vía intraósea. ¿Tá? Se coloca vía intraósea. Y según la gravedad, necesidad y tratamiento, se coloca un acceso venoso central. ¿Tá? Que puede ser la vía venosa central, ¿tá? Vía venosa periférica percutánea central, pero para la urgencia se comienza con las periféricas, unión intraósea, y después de pasar esa primera etapa, la colocación de la vía central según la gravedad. ¿Tá? Bueno, después se realizan exámenes de laboratorio. ¿Tá? ¿Cuáles son? Ionograma, hemograma, la glucemia, gasometrías, función renal, glucosuria, cetonuria, cultivos, ¿tá? PCR, procalcitonina, todo para descartar infecciones, radiografías. La hemoglobina glicosilada, ¿tá? Es un estudio, un examen que se ve 3 meses para atrás los niveles de glicemia y las alteraciones que pueden haber ocurrido. ¿Tá? Electrocardiograma por una alteración cardíaca. ¿Tá? Los controles de glucemia, cetonuria, glucosuria, gasometría, hasta que se estabiliza el paciente, se realizan horario. ¿Tá? El ionograma al principio es cada 4 horas. ¿Tá? Como les decía hoy, la valoración neurológica, la escala de Glasgow, ¿tá? Horario las primeras 8 horas, ¿tá? Dependiendo de la estabilidad del paciente. Control de diuresis, balance hídrico cada 4 horas, que el ritmo diurético normal entre 1, 2, 3 cc kilogramos hora. ¿Tá? Balance hídrico, ingresos, egresos y control de ritmo diurético es importante. ¿Tá? Cada 4 horas. ¿Tá? Por el aporte de líquidos. ¿Tá? ¿Qué es importante? ¿Tá? ¿Qué debemos tener nosotros? Bueno, siempre debemos tener el carro de reanimación en condiciones. Quien verifica, quien chequea, quien controla, y tiene que estar en condiciones con todo lo que debe contener, todas las medicaciones, ¿tá? Por si requiere una intubación, ¿tá? Debemos tener todo el material accesible, ¿no? En el carro, ¿tá? Porque puede requerir una descompensación, una intubación endotraqueal, ¿tá? Control de todos los dispositivos de oxigenoterapia, ¿tá? Oxígeno central, el funcionamiento, el AMBU, el funcionamiento, que esté funcionando en condiciones por si requiere la ventilación, ¿tá? O qué dispositivos, en caso de que requiera oxigenoterapia, vamos a utilizar, ¿tá? Control del sistema de la aspiración por el mismo motivo, si requiere una intubación y ventilación mecánica, ¿tá? Mantener todos los accesos venosos en condiciones y los cuidados de acuerdo a los protocolos, ¿tá? El manejo y las recomendaciones de acceso venoso periférico y el manejo de acceso venoso central, que es un manejo estéril, ¿tá? Igual que la intraósea. ¿Tá? Se realiza siempre todo lo que hagamos, el registro, ¿tá? Los instrumentos que tenemos, ¿no? De acuerdo a cada institución, debemos registrar todo en los instrumentos que tenemos para registros, todo lo que hacemos registramos, ¿tá? Siempre, para llevar un adecuado control, ¿tá?
Bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Para estabilizar, ¿no? Como vamos a hacer, hacemos un repaso, ¿tá? Se sospecha, ingresa, ¿no? Ingresa un usuario, de acuerdo a la valoración, ¿no? Se sospecha cetoacidosis diabética, ¿tá? Como hablábamos hoy, vía aérea, respiración, ¿no? Situación hemodinámica, la deshidratación, situación neurológica, ¿no? Valoramos en caso de sospecha de cetoacidosis, pero vieron que estamos valorando los parámetros del triángulo, ¿no? ¿Qué se hace? Bueno, según se necesitan un soporte respiratorio, se monitoriza, ¿tá? Con todos los parámetros, ¿tá? Se coloca el acceso vascular, la extracción de muestra de sangre para confirmar, porque se confirma mediante la muestra de sangre, ¿tá? Como veíamos hoy, ¿cuánto era el valor para confirmar la cetoacidosis de la glucemia? ¿Se acuerdan? ¿Mayor a cuánto? A 200. 200, ¿tá? Si se puede, se pesa, si no se estima el peso, dependiendo del paciente. Y bueno, dependiendo también del paciente, la colocación de sonda nasogástrica y vesical, pero dependiendo de la estabilidad del paciente, ¿tá? Como ahí veíamos, la glucemia mayor a 200, cetonemia 0,5 mililitros por litro, hay una cetonuria positiva y un pH menor a 7,3, ¿tá? Se hace el diagnóstico, ¿tá? Se sospecha, ¿no? Se hace el diagnóstico, pero se busca por qué fue que ocurrió, ¿tá? Como veíamos hoy, una causa de infección por los criterios de inclusión, de un síndrome inflamatorio, un distrés respiratorio, o un debut diabético, ¿tá? Se busca las causas, ¿tá? Y bueno, el paciente va a ingresar, ¿no? Con una historia clínica, bueno, de poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, como vemos allá arriba, no a la derecha, y los signos, ¿tá? Que puede presentar, que vamos a ver, a detectar: deshidratación, pérdida de peso, puede haber hipertermia, y no tiene por qué haber infección, ¿tá? Y puede haber un grado de afectación neurológica, por eso valorar lo neurológico, ¿tá? Esto es todo, más o menos pensando, bueno, ingresa el paciente con estos, ¿no? Síntomas, detecto estos signos, sospecho cetoacidosis, ¿no? ¿Qué valoro y qué hago? Si se confirma la cetoacidosis, bueno, voy a buscar la causa, ¿no? ¿Qué fue que desencadenó? ¿Una infección con los criterios que teníamos de inclusión? ¿O es por un debut diabético? Que es la mayor, se diagnostica en la infancia, porque son rápidos en la infancia, como veíamos por el almacenamiento el tamaño corporal, la masa corporal, el almacenamiento de los hidratos de carbono, y porque la instalación de todo lo que son los síntomas ocurre rápidamente también, ¿no? Entonces, bueno, puede aparecer esta complicación. ¿Está? Bueno, acá hoy hablábamos de las soluciones, ¿no? De los sueros. ¿Está? ¿Cuándo es hipertónica? ¿Cuándo es isotónica? ¿Cuándo es hipotónica? ¿No? Suero glucosado al 5%, no sé si se llega a ver ahí, ¿está? Ese rosado. Igual digo los colores ahora, pero nunca miramos el color, siempre tenemos que leer, porque a veces en la institución que estamos puede cambiar el laboratorio, cambia la etiqueta, cambia el color, y podemos, ¿no? Puede haber un error, ¿no? Entonces siempre, como todas las medicaciones, ¿tá? Eso es una regla de seguridad del paciente, ¿no? Como toda medicación es un medicamento y se lee, ¿tá? Suero glucosado al 5% es una solución isotónica, ¿tá? ¿Qué quiere decir isotónica? Que las molaridades es igual, ¿no? Se asemeja a la osmolaridad de la sangre, ¿tá? Que es entre
280, 300, 285, 295, entonces se asemeja, se puede administrar por vía venosa periférica. ¿Tá? Suero glucosado al 10% es una solución hipertónica, como ven, dice ahí hipertónica, la molaridad es mayor, ¿tá? a la de la sangre, ¿tá? La del suero. En un inicio, en una urgencia, se podría administrar por vía periférica, pero hay que recurrir a un acceso venoso central. ¿Tá? ¿Sí? Suero glucosado al 30%, solución hipertónica, ¿tá? De igual manera, pero este suero no, lo mismo, ¿tá? Los dos últimos son suero glucosado al 30, bien que es el mismo laboratorio, pero por el tamaño, que uno es de 100 y el otro es de 500, las etiquetas son diferentes, ¿tá? ¿Tá? Así que van comprendiendo las diferencias entre soluciones, ya lo saben, pero para hacer un repaso, ¿tá? Que de la importancia, ¿tá? De la vía de acceso, va hipertónico, vía central, isotónico, puede ir por periférica. En una urgencia, un suero al 10 se comenzaría por periférica, ya más del 10 no. ¿Tá? Estos son los que vienen prontos. ¿Tá? Las hipertónicas de glucosadas hipertónicas son las que vienen prontas. ¿Tá? Ahora vamos a ver las otras que se preparan. Porque en los manejos de la cetoacidosis, vieron que hablábamos del control con la insulina y un control con sueros hipertónicos. Entonces, según los controles y los valores de las glucemias en sangre, se va disminuyendo el suero. Vieron que está al 10, después hay otras preparaciones que al 5, al 7,5 se prepara, al 10, al 12,5, ¿no? Y hay otras preparaciones que se van disminuyendo y aumentando de acuerdo a los valores de glicemia. Entonces se cambia el suero, se pone el otro, se cambia, se pone, hasta llegar a una estabilización. ¿Tá? Suero fisiológico, 0,9%, isotónico. ¿Tá? Bicarbonato de sodio, bicarbonato molar, ¿tá? Y una solución hipertónica al 8,4%. Siempre se diluye. ¿Tá? Acidosis, tratamiento de acidosis. ¿Tá? Su uso. Después el suero al medio salino, ¿tá? Es una solución isotónica, puede ir por vía periférica, que tiene suero fisiológico con un poco de glucosa. ¿Tá? El glucoclorado, como ven acá. El suero bicarbonatado se diluye, ¿tá? Al medio, un tercio, y viene pronto de un sexto. ¿Tá? ¿Va quedando claro más o menos? Sí, profe. Y acá yo no les puse un sexto, está. Ay, perdón. El suero glucosado, el bicarbonatado molar al 8,4%, que se usa para hacer las diluciones de un medio y un tercio, y está el suero, un sexto que viene pronto también, un sexto molar viene pronto, y es isotónico, el suero un sexto es isotónico, y se puede administrar por vía periférica, ¿tá? De los bicarbonatos, para corrección de la acidosis. Bien que hoy hablamos de la corrección de la acidosis, que se corrige según ciertos parámetros, que no es de primera elección porque puede haber riesgo de edema, pero sí con un pH menor a 7,01 y un bicarbonato menor a 5, ya ahí sí eso se ve en cada paciente, la corrección con suero bicarbonatado. ¿Tá? Un sexto molar, si la indicación ya viene pronto, y es una solución isotónica que se puede administrar por vía periférica también, ¿tá? Por eso es de elección también. Y dependiendo, bueno, de la persistencia de el descontrol metabólico y la acidosis, vienen las otras indicaciones un tercio. ¿Tá? Entonces, sueros hipertónicos que no vienen prontos y los tenemos que preparar de acuerdo a lo que tenemos. ¿Tá? Suero glucosado al 7,5%. ¿Tá? Es una parte de suero glucosado al 10 y una parte de suero glucosado al 5. ¿No? Por ejemplo, yo tengo que preparar 100 de suero glucosado al 7,5.
pongo 50 centímetros de suero al 10 y 50 centímetros de suero glucosado al 5. Entonces me queda un suero glucosado al 7,5. ¿Me entienden? Si yo tengo que administrar 75 centímetros de suero glucosado al 7,5, o sea, hacer un goteo, ¿no? Yo preparo 100 y descarto, porque siempre llevo a números mayores, ¿tá? Lo que me quede más fácil para hacer la preparación de ese suero, ¿tá? Bueno, después, suero glucosado al 12,5%. 3 partes de suero glucosado al 30 y 7 partes de suero glucosado al 5. ¿Tá? Si tengo 100, 7 partes son de suero glucosado al 5 y 3 partes al 30 de los 100. ¿Tá? Suero glucosado al 15, 4 partes de glucosado al 30 y 6 partes de glucosado al 5. Suero isalino hipertónico al 3%. Es un suero que se utiliza, ¿tá? Cuando hay aumento de presión intracraneana, como veíamos hoy, con alteraciones, como veíamos hoy, pupilares, otras alteraciones. Entonces, se indicaría cargas que hay que tener cuidado, ¿tá? Con la administración del suero hipertónico al 3%. Venía pronto, no viene más pronto porque hubieron complicación, entonces bueno, no viene más pronto, se prepara, ¿tá? Se prepara con agua destilada, 70 más 30 de sodio, ¿tá? De cloruro de sodio, ¿tá? Es el hipertónico al 3%. Se hacen cargas, ¿tá? Cuando hay una complicación, ¿tá? En edema cerebral, una complicación, bueno, se hacen cargas, ¿tá? Suero bicarbonatado, un medio molar, ¿tá? Una parte de suero bicarbonatado y una parte de suero glucosado al 5, ¿tá? Y suero bicarbonatado se usa en paro más que nada. Y suero bicarbonatado, 1/3 molar, una parte de suero bicarbonatado, que era el que veíamos hoy, al 8,4, más 2 partes de suero glucosado al 5. ¿Tá? Siempre lleven a más, para que quede mejor armado. ¿Tá? Pero esos serían los otros sueros que se prepararían para los tratamientos. ¿Vienen bien? ¿Les queda claro? Igual van a tener esta tablita para repasar. No se trata siempre de memorizar, sino de ir, revisar, sentarse tranquilo, hacer las cuentas, ¿no? En urgencia, pero bueno, hacerlo tranquilo en las preparaciones, ¿está? Bien. Bueno. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería, ¿no? Ante el riesgo de edema cerebral? Se me salió de vuelta acá. Ahí. ¿Está? Como hablábamos hoy de la valoración neurológica, ¿tá? Es importante, ¿tá? Es un deterioro que empieza rápidamente, ¿no? Que es rápidamente, ¿tá? Entonces, ¿qué valoramos? ¿Tá? Para detectar, ¿no? Vemos si está irritable, si tiene tendencia al sueño, ¿no? La valoración neurológica, presencia de cefaleas, vómitos explosivos por el aumento de la presión intracraneana, si hay una alteración respiratoria, una bradicardia, ¿tá? Una desaturación, una presencia de convulsión, ¿tá? Puede llevar un paro respiratorio y coma, ¿tá? Entonces es importante la valoración neurológica ante la presencia. Cuando hay riesgo de edema cerebral, valoramos todo esto, ¿tá? Es una complicación y por eso es importante que insisto con la valoración neurológica, ¿tá? Aumenta la presión intracraneana, riesgos de hemorragia, riesgos de isquemia, muchos riesgos hay,
¿tá? Coma y muerte. El edema cerebral es un alto riesgo un alto índice de mortalidad tiene. ¿Tá? Cuidados de enfermería, ¿tá? Ahora sí. Cuidados de enfermería en complicaciones con hipoglucemias, ¿tá? Bueno, monitorización continua, valoración, como veíamos hoy, oxígeno según necesidad, la valoración neurológica, colocación de vía venosa periférica, control de glucemia capilar continua, una monitorización continua, administración de suero glucosado, ¿tá? Se hacen cargas por vía periférica, se hacen cargas con suero glucosado, ¿tá? Una Y pregunta. dependiendo, sí. Cuando dice valoración continua de la glicemia capilar, más o menos a cada cuánto, cada 30 minutos, cada 1 hora de tiempo. Mira, se administra el tratamiento, ¿no? Suero glucosado puede ser cada media hora, dependiendo del paciente, cada 1 hora. Ya enseguida la administración intravenosa del suero ya tendría que subir, pero a la hora ya se podría estar controlando la glicemia. Y aparte, también los controles de los síntomas, de los signos y síntomas. El despertar, si está con temblores, la valoración neurológica, ¿no? También aparte van conjuntos. Ok. Pero Gracias. cada hora, sí, dependiendo. Pero si ya presenta estabilidad, también va acompañada con la valoración de los signos y síntomas, de la mejora, ¿no? Sí. Y en una hiperglucemia grave, en donde no pueda, la depresión de conciencia, donde no pueda ingerir nada, ¿no? Se hace una administración de glucagón, ¿tá? Que ahora vamos a ver qué es, ¿tá? O que no tenga acceso venoso, ¿tá? Igual que la inyección, igual que la insulina, ¿tá? En menores de 12 años, 0,5 miligramos la dosis, y en mayores 1 miligramo, ¿tá? Ahora vamos a ver que es una hormona que se administra en las hipoglucemias, ¿tá? El glucagón se produce en el páncreas, ¿tá? Como veíamos hoy, es la reserva, ¿tá? Y lo que estimula es la glucogenólisis, ¿tá? Hepática. Y lo que hace es un hiperglucemiante, entonces va a aumentar los niveles de glucosa en sangre, y al administrar inyectable, ¿tá? Inmediatamente, ¿tá? Entonces, es, como les decía hoy, la vía de administración subcutánea, ¿tá? También puede ser intramuscular, y las dosis, como vemos. El glucagón, ¿tá? Como ven acá abajo, ¿vieron? La cajita anaranjada. La ampolla es de 1 miligramo en la ampolla, ¿tá? Se guarda en la heladera, ¿tá? Antes de cargar la jeringa que ya viene, se mueve, ¿tá? Para posteriormente cargar, y la administración, ¿tá? Debe esperar 20 minutos, y si no hay respuesta, administrar nuevamente la dosis, ¿tá? Como les decía hoy, cuando hay alteración de conciencias, que no puede ingerir alimentos, que no puede consumir, ¿no? Algo que eleve el azúcar, ¿tá? Un coma hipoglucémico, se utiliza el glucagón, no tenemos un acceso para hacer una carga de suero, ¿tá? Y enseguida se hace un control de glicemia, ¿tá? Dependiendo de dónde esté el paciente también.
¿tá? Cuidados generales de enfermería. Como hablábamos hoy, ¿tá? El cuidado de la insulina intravenosa, ¿tá? Se prepara cada 6 horas, ¿tá? Porque si no, no tiene, pierde la efectividad, se quedan las paredes de las tubuladuras y pierde la efectividad, ¿tá? Por eso se prepara y se cambia la tubuladura cada 6 horas, ¿tá? Cuando está pronta la infusión, ¿tá? Se deja reposar por 5 minutos y después se comienza a administrar, ¿tá? Las recomendaciones, van a ver que hay diferentes recomendaciones, ¿tá? Por estos motivos, ¿no? Porque la efectividad se cambia cada 6 horas, y en algunas bibliografías se recomienda la protección de la luz, en otras no. En algunas que recomiendan, como se hacía, antes se hacía el goteo cada 24 horas, se iba protegido de la luz, ahora cada 6 no, ¿tá? Entonces está en estudio también, ¿tá? Por eso ven, si va toda medicación que vaya protegida a la luz, tenemos estas tubuladuras, ¿tá? La insulina va por goteo de infusión continua, por bomba, ¿tá? Doble canal o por bomba de jeringa, como tenemos por acá. ¿Sabe manejar? ¿Vieron las bombas? ¿Sabe manejar? ¿Alguien trabaja en la salud? ¿Ya? Ya vimos, sí, profe, cuando hicimos adulto, en Bien. medicina se usaba bastante. Bien, y las pudieron manejar. Es fácil, no es difícil. Fácil, solo acostumbrarse. Ahí va, y manejarla, ¿tá? Prender, apagar, ver cómo y corroborar de que haya quedado bien la dosis, ¿no? Los mililitros hora, que sean los mililitros, que sea el tiempo, la infusión de pasar, no, porque el error puede ser que quede programado al revés, y una medicación que tenga que pasar 6 horas pase en una. Hay que tener cuidado con eso, pero te va indicando igual, ¿tá? Profesora, Sí, comentarles nomás a los chiquilines que sí, en el UTEC ahora ya se hizo la compra de una bomba de infusión acá para el departamento, bien, y en el UTEC van a estar trabajando con lo que es la bomba de infusión. bien, Bueno, sí bien, retomamos. impecable. Es fácil, es manejar los mililitros hora, y esta bomba que ven acá, La doble Plum. canal, es nueva. Sí. Y cuando le colocas los mililitros, las dosis, los mililitros, ya te indica en cuánto tiempo va a pasar. Ella te hace la regla de 3. Vos Te hace la teniendo, regla. claro, teniendo más o menos algunos de los datos, ella ya te facilita la jugada, como quien dice. Ahí A lo va, criollo. ahí va. Y te marca todo. Si Te hay que marca todo, sí. purgar, todo te marca, Todo, no te todo. deja pasar una. Y si se apaga sin querer, quedan los datos guardados y podés continuar. No es como, como esta otra de jeringa, que si se apaga pierde todo Sí, el perdés goteo. todo. Porque, por ejemplo, en un paciente, ¿no? En cuidados intensivos se hace el control cada 24 horas. Las medicaciones, todas las medicaciones, los goteos se pasan cada 24 horas. Al no ser el furosemide y la insulina. Los demás se pasan cada 24 horas, la duración que tienen. Entonces el balance es de 1 a 1, de 1 de la mañana a 1 de la mañana, y se hace recuento 24 horas. Y cuando se apaga la bomba de jeringa, que es esta, ¿no? La de más arriba, hay que ir haciendo la sumatoria y poner la sumatoria, porque perdés los controles. Sin embargo, esta que es nueva, no, ya queda todo registrado. Entonces eso, y te calcula, y te mide todo. La tecnología es muy, Es un lujo, es entonces. muy buena. Entonces está. Bueno, seguimos. ¿Les va bien? ¿Van bien? ¿Alguna duda? Va bien, profe. Tranqui. Bueno, la insulina subcutánea, ¿tá? Viene para la administración una jeringa especial, ¿tá? En unidades y con la aguja especial para la inyección subcutánea.
Que eso es importante porque a veces no hay, no tenemos, y se recurre a la de 1 mililitro, ¿no? Pero no es lo mismo la aguja, ¿tá? Como decía hoy, la conservación de la insulina aladera, entre 2 y 8 grados, pero cuando se abre, se saca el cartucho y se comienza a usar, de 4 a 5 semanas puede permanecer a temperatura ambiente, por eso queda en el cartucho y se puede llevar y trasladar a todos lados sin ser necesaria la conservación en la heladera, ¿tá? Entonces, como ven acá que les explicaba, ¿no? De las jeringas, ¿tá? Acá tenemos la que viene, especial, ¿tá? Para la administración de insulina, que es hasta 30 unidades, y la de 1 centímetro. Vieron que es diferente, la aguja es diferente, ¿tá? Vieron que acá te marca las 10 unidades, y acá el 0,1, el 1, que de acá, el 1 de acá son 10 unidades. Entonces puede llevar a confusión también, ¿tá? Hay que tener cuidado con eso también, al cargar, ¿tá? Eso como educación, cuando se vaya a educar, ¿no? Pero ahora sí están todos los otros instrumentos, las lapiceras que mejoran mucho más, ¿no? En la administración de insulina, ¿tá? También otro factor, ¿tá? Es que la insulina al administrar se puede modificar por diferentes factores, ¿tá? Acelerando la acción de la insulina, ¿tá? Si sobre el lugar se aplica calor, el lugar de inyección, ¿tá? O se hace un masaje, ¿tá? Cuando se aplica la insulina un masaje en la zona, no se puede hacer, ¿tá? Porque eso aumenta la acción, ¿tá? De la insulina. Y también puede ser inefectiva si se administra la insulina en zonas donde hay lipodistrofia, ¿no? Que son zonas donde por mucha punción está alterada la piel, ¿no? Entonces, por eso, para prevenir la lipodistrofia, se debe rotar los sitios de inyección, ¿tá? En los brazos, los muslos, en el abdomen, en las nalgas, los glúteos, ¿tá? Y ¿vieron este cuadrito que está acá? ¿Tá? Es una técnica que se presenta el cuadrito en el brazo, ¿tá? Entonces, la primera vez en un puntito del cuadrito, después en el otro. Entonces, por milímetros no es la misma zona de inyección, ¿entienden? Para los niños, enseñarles. Entonces, ese cuadrito se pone, yo no me veo ahí, pero a ver si me veo ahora, acá. El cuadrito se pone en el brazo, y vieron que está dividido por varios cuadritos chiquitos y puntitos. Entonces, una administración, otra al lado, otra arriba del otro puntito negro. Entonces va rotando, por más que sea en la misma zona, va rotando. Entonces, una vez en un brazo en ese puntito, ¿tá? Otra vez en el brazo en el mismo puntito. Vas a la pierna, entonces va rotando y va dejando recuperarse la piel. Entonces, cuando le toca de vuelta en el brazo, no va a ser en este puntito negro, va a ser en el de al lado. Y así en el otro brazo, la otra es de al lado. Entonces va rotando los sitios. ¿Entienden? Y hace que da tiempo a la recuperación de la piel y que no se produzcan estas alteraciones como la lipodistrofia. ¿Entienden eso? Sí. Eso es importante en la educación, que es una función nuestra también, de enfermería. ¿Ah? Es importante también otro cuidado, ¿tá? Vieron que están las lapiceras, ¿tá? Cuando se hace el diagnóstico, ¿tá? Se le da las lapiceras con las insulinas, el glucomíter, ¿tá? Con las tirillas, y ya se le enseña todo lo que es el monitoreo, ¿tá? Entonces, el uso de las lapiceras es importante, ¿tá? Que también puede afectar la acción si no se hace un buen uso, ¿tá? Se carga la lapicera, después de cargada, siempre antes de usar, se pone una unidad de insulina, se descarta al aire, y después recién, ¿tá? Se pone lo que se requiere de insulina y se administra, ¿tá? Se hace como un cebado. Cada vez de administrarse la insulina, cada vez de usar la lapicera se hace eso, ¿tá? Cuando se funciona, ¿tá? Se cuenta 20 segundos y después se retira la lapicera,
¿tá? Porque eso puede haber un efecto en la acción. Si se retira antes, puede quedar ahí y puede ser, alterar la dosis. ¿Tá? Y el cambio de la aguja, si no se dobla o se tapa, se hace cada 2 días. ¿Tá? Para la glucemia capilar, con el glucomíter se verifica el código del frasquito con el glucomíter, es importante. ¿Tá? El control de la glucemia es importante para el control metabólico, estabilizar, para prevenir todas las complicaciones que puede generar los descontroles y la cetoacidosis, todas las complicaciones que trae, las consecuencias negativas que pueden traer a largo plazo, a corto y a largo plazo. Se recomienda un control de glicemia capilar 6-7 por día. ¿Tá? Es importante, ¿tá? Por más de 4, pero hasta 6-7 por día se recomienda para mantener ese control metabólico. ¿Tá? Y hay diferentes instrumentos, ¿tá? Como el glucómetro, y también un sensor, que es el Freestyle, un sensor de glucosa que se coloca en el brazo, que dura 14 días, que es este que ven acá, dura 14 días, que se puede hacer con un aparato, sino con el celular, que hay una aplicación, y se hace un monitoreo de glucosa, que no no sustituye el monitoreo con el glucomíter. ¿Tá? No es tan Tal preciso vez como el otro. puede haber alguno, pero tal vez, claro, como decís, no es tan preciso, bien, tal vez no tantos de 6 o 7 punciones, disminuye el número de punciones, pero sí debe haber igual controles con el glucomíter. ¿Tá? Entonces es un avance tecnológico importante, ¿no? Y para los diabéticos y más los niños. Y después, como ven acá abajo, la bomba de infusión continua, que tiene un costo elevado, ¿tá? Que es un gran avance, tiene un costo elevado, que menores de 15 años se puede obtener por el Fondo Nacional de Recursos, porque la bomba es un costo de $10.000 y el mantenimiento mensual es un costo de $1.000 por mes. ¿Tá? Y también el freestyle es caro, que ahora estaba viendo que parece que hay un acceso ahora al freestyle, ¿no? Se logró hacer un convenio, pero el mantenimiento de la bomba también es de $1.000 por mes, aparte del costo. Entonces se puede hacer por el Fondo Nacional de Recursos, ¿tá? En los menores de 15 años hacer el trámite. La bomba, ¿tá? También tiene un cuidado, un buen manejo, un buen control, monitoriza también, como hablábamos de las hipoglucemias en ayunas, monitoriza y regula, que eso es importante, y se maneja solo con insulinas de rápida acción. Ya no se usan más las lentas. Cuando se usa la bomba, el tratamiento es solo con insulinas de rápida acción que se usa la bomba, no se usa otro tipo de insulina. ¿Tá? También requiere control de glicemia, no tantos como si no lo tuvieras, pero también requiere un control con el glucomíter. Y hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Porque es una tubuladura, cuidado que no se doble, que no esté recibiendo la insulina, pero cuidados, pero también es un avance importante que eleva la calidad de vida, ¿no? Del paciente. ¿Tá? Y el plan de alta, ¿tá? Es importantísimo el plan de alta, ¿tá? Porque pensamos, estamos en crítico, trabajando con pacientes críticos, situación crítica, ¿por qué? El plan de alta, ¿en qué es importante? Sí, es muy importante siempre en plan de alta. ¿Tá? Por diferentes motivos. En este caso, porque en el caso de la diabetes, porque es una enfermedad crónica. ¿Tá? Una enfermedad crónica que es necesaria una educación, ya sea por un debut diabético, ya sea por una descompensación de la diabetes. Entonces es necesario un seguimiento, un control, hacer las interconsultas, las conexiones con la policlínica de diabetes, para el comienzo inmediato del control, la educación y la conexión. ¿Tá? Es importante. Es importante porque
requiere el tratamiento, es un costo elevado, y bueno, para todas las conexiones, para acceder a lo máximo que pueda de todo el tratamiento, para elevar la calidad de vida y que se mantenga lo más estable posible. Para fomentar el autocuidado, es importantísimo el autocuidado, ¿tá? Educar el autocuidado, la familia, el control que debe tener la familia, ¿tá? Entonces es importante iniciar el plan de alta. Y también porque cuando un paciente en situación crítica se encuentra internado en un CTI, ¿tá? Al momento del alta puede permanecer en la misma institución, pero también puede estar en otra institución. Entonces al alta es importante que vaya con los cuidados de enfermería, con todo lo que se hizo, ¿no? Con todo lo que se requiere hacer, con todas las conexiones que se hicieron. Entonces es importante dejar todo por escrito y que se lleve, ¿tá? Para continuar, porque eso permite continuar el cuidado que se inició, ¿tá? Eso es importante. Y bueno, acá tienen la bibliografía para consultar, ¿tá? Y bueno, es decir que el trabajo en equipo es importante, y más en estas situaciones críticas, ¿tá? Es importante trabajar con responsabilidad. El conocimiento, nadie nació aprendiendo nada, ¿tá? Todos vamos aprendiendo, y es importante la responsabilidad, y si no sé algo, bueno, no sé, y las dudas, porque yo no sé todo, nadie sabe todo, y bueno, las dudas, todo siempre consultar, y es importante apoyarse en el trabajo en equipo para lo mejor, ¿no? Para el paciente, ya que el centro de atención es el paciente. Entonces, bueno, y un paciente en situación crítica que requiere cuidados rápidos, bueno, el trabajo en equipo es fundamental. Entonces, y siempre estar actualizados, actualizándonos, y volver a repasar y volver a revisar, y hay cosas que nos olvidamos, bueno, volver a repasar, y hay cosas que no sabemos de memoria, y tener siempre esas guías, ¿no? Es importante. Muchas gracias, profesora. No, gracias a ustedes. A ver si. Ahora que cancelo acá si querés.